Hola. Hoy nos vamos a meter de lleno en un material que, la verdad, es para analizar con calma. Es una serie de fragmentos de un texto que llamaremos texto pegado. Sí. Y les adelanto que es denso, muy filosófico, muy espiritual. Pero la misión de hoy es como desentrañar una idea central que parece recorrerlo todo. Ajá. Y es esta, que la realidad que vivimos, en el fondo, es una elección. Así que hoy vamos a ver qué elección es esa, qué herramientas nos da el texto y, sobre todo, qué pasa si elegimos bien. Me parece un encuadre perfecto, porque es justo el núcleo. No son ideas sueltas, es todo un sistema de pensamiento que te dice, tú tienes el control. Claro, y para eso, sí, vamos a tener que, digamos, redefinir palabras que usamos todos los días. Palabras como cuerpo, tiempo, Milagro. milagro, exacto. El texto las toma y les da una vuelta de tuerca para que sirvan a esa elección fundamental que mencionas. Perfecto. Pues empecemos por la primera idea que, honestamente, a mí me hizo cortocircuito. A ver, Pone en la misma bolsa al milagro y al cuerpo. Y yo pienso, a ver, el cuerpo es algo físico, tangible, sí, que nos duele. que nos duele, que nos da placer. Y el milagro es, pues, un concepto, ¿no? ¿Cómo pueden ser lo mismo? El texto dice que ambos son recursos de aprendizaje y que su propósito es volverse innecesarios. Es que es un punto de partida que te obliga a soltar todo. La mejor forma de verlo es como los andamios de un edificio. ¿Ok? Nadie confunde el andamio con el edificio, ¿cierto? Es una estructura temporal, sí, necesaria para construirlo, pero una vez que el edificio está listo, se quita el andamio. Claro, ya no sirve. Aquí el edificio es ese estado de comunicación directa con el espíritu. Cuando llegas ahí, ya no necesitas un cuerpo para interactuar, ni un milagro para corregir cómo ves las cosas. Ambos cumplieron su función. La analogía del andamio ayuda muchísimo, pero luego el texto va un paso más allá y dice algo que me inquieta un poco. Ujú. Dice que mientras creamos que estamos en un cuerpo, la elección no es si expresamos algo o no, sino qué expresamos. Exacto. Que la elección es entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Y mi pregunta es, ¿no hay una tercera opción? ¿Quedarme quieto y ya? ¿La neutralidad? Según esta lógica, no. Y ahí es donde la idea se pone potente de verdad. El texto argumenta que nuestro estado natural es crear, es expresar. No podemos apagar ese motor. No hay un botón de off. No hay un botón de off. Lo que sí podemos hacer, y lo hacemos todo el tiempo, es elegir hacia dónde apunta esa energía. O la usamos para expresar miedo, separación, lo que llama expresión sin amor, o la usamos para expresar unidad, o sea, para obrar milagros. O sea que estar quieto, Estar quieto ya es una elección. Es una forma de crear una ausencia donde podría haber un puente, ¿se entiende? ¡wow! Es un cambio de perspectiva enorme. Entonces, la ansiedad, por ejemplo, no sería un fallo del sistema, sería... Una creación, exactamente. Y lo fascinante es que te devuelve una responsabilidad radical. El texto dice, puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. El medio es el cuerpo. El medio es el cuerpo, el andamio, es frágil. Pero el potencial creativo, el espíritu, es indestructible. ¿Por qué? Porque tú no te creaste a ti mismo. Claro. Así que esa energía que usamos para preocuparnos, para darle vueltas a una herida del pasado, esa es nuestra energía creativa, pero mal utilizada. Estamos construyendo nuestra propia jaula con un poder increíble. ¿Y el milagro sería? Simplemente apuntar esa misma energía en la otra dirección. Vaya. Ok, entonces, si el cuerpo es una herramienta y el milagro es cómo la usamos para corregir, la pregunta obvia es, ¿dónde pasa todo esto? Y ahí entra el tiempo. Ajá, el tiempo. Y esta parte a mí, de verdad, me vuela la cabeza. Porque mi experiencia del tiempo es una calle de un solo sentido que no para. Pero el texto lo presenta muy diferente. Dice que el tiempo puede causar deterioro, pero también que se puede colapsar. ¿Sí? ¿Qué significa colapsar el tiempo? ¿No suena a subirse a un DeLorean, o sí? Para nada. Imagina que el camino a esa unidad es un mapa larguísimo, lleno de desvíos inútiles que dibujamos nosotros mismos. Desvíos de rencor, de miedo. De planes que no llevan a nada. Cada uno de esos desvíos es
tiempo desperdiciado. Un milagro, que es un acto de perdón genuino, es como si de repente encontraras un atajo en ese mapa. Ah, ok. Te saltas 50 desvíos absurdos de golpe. No viajas en el tiempo, eliminas las paradas innecesarias que te habías puesto. El colapso de tiempo es acelerar tu propio aprendizaje. Me gusta mucho esa imagen del mapa, lo hace más tangible. Y el destino final de ese mapa, dice el texto, es donde el Hijo y el Padre son uno. Pero aquí introduce un matiz, que me hace un poco de ruido. A ver. Igualdad no quiere decir igualdad ahora. Me suena un poco a somos todos iguales, pero unos más que otros, por ahora. ¿Cómo lo interpretamos? Es una distinción clave. Se refiere a que ahora mismo, en nuestra experiencia, no nos vivimos como iguales. Vemos carencias por todos lados. En nosotros, en los demás. Claro, sentimos que a alguien le falta algo, que a nosotros nos falta algo. Por eso los milagros son necesarios. Son como compartir recursos en un viaje donde todos creen que tienen la mochila medio vacía. El estado de igualdad ahora se refiere al momento post-expiación. Un momento, has usado esa palabra, expiación, un par de veces. Es un término con mucha carga, ¿no? Religiosa, cultural. Totalmente. Si lo bajamos a tierra, para alguien que no conoce este texto, ¿de qué hablamos? ¿De penitencia? ¿De pagar por los pecados? Gran pregunta, y es clave aclararlo. En este texto, expiación no tiene nada que ver con culpa o castigo. Es un término técnico. Significa simplemente la corrección de la percepción. Ok, la corrección. Es el plan para deshacer el error de creer que estamos separados. La expiación es el proceso de aceptar esos atajos en el mapa para recordar que nunca estuvimos separados de nuestra fuente. Entiendo. Así que ese estado post-expiación es cuando el proceso termina. Todos llegan al destino, abren la mochila y se dan cuenta de que siempre estuvo llena. Ahí ya no hace falta compartir nada porque todos reconocen que lo tienen todo. Esa es la verdadera igualdad. Entendido, la corrección del error. Eso nos lleva de lleno al concepto de la filiación, que sería el conjunto de todos nosotros en este viaje. El texto dice que cuando la expiación se complete, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes, y para llegar ahí, usa la famosa frase, excepto que os volváis como niños pequeños. Sí. Y la interpreta como una completa dependencia de Dios. Y aquí, la verdad, me surge una resistencia. La idea de dependencia total choca con toda nuestra cultura de ser autosuficientes. Claro, de yo puedo solo. Exacto. No es una invitación a la pasividad. Es natural que choque porque asociamos dependencia con debilidad. Pero el texto lo plantea de otra forma. Piensa en un violinista virtuoso. ¿Ok? ¿Dirías que depende de su Stradivarius? Pues en un sentido sí. Su música no existiría sin él. Pero no es una dependencia de debilidad, es una dependencia de maestría. El violinista confía plenamente en su instrumento, se entrega a él para poder crear algo sublime. Entiendo el punto. Esa es la dependencia que propone el texto. Una confianza tan absoluta en tu fuente que dejas de estorbar con tu ego y tus miedos. Es entregar el control de tu pequeño yo para acceder al poder de tu ser real. Esta imagen del músico cambia la sensación. Y desde esa perspectiva de unidad, el texto redefine otra palabra que usamos todo el tiempo. Especial. Uf, sí. Normalmente ser especial es ser exclusivo. Mi hijo es especial, esta relación es especial, casi siempre significa y las otras no tanto. Pero aquí le da la vuelta. Dice, todos mis hermanos son especiales. Lo redefine por completo. Ser especial viene de la inclusión, no de la exclusión. Exacto. Y esto tiene una consecuencia práctica demoledora. Si lo especial se basa en la inclusión total, cualquier juicio que excluya a alguien, que lo ve como menos que, es una herida que nos hacemos a nosotros mismos. A toda la red. A toda la red. El texto dice que si un solo miembro de la familia de Dios se siente privado, toda la familia sufre un deterioro. Es un fallo en el sistema que nos afecta a todos. Espera, eso suena muy bonito en teoría, pero seamos honestos, en la práctica es muy difícil. Durísimo. ¿Qué dice el texto sobre cómo lidiar con alguien que activamente nos hace daño? ¿También es especial en ese momento, cuando nos ataca? Esa es la pregunta del millón.
y el texto no la esquiva. Desde su perspectiva, el ataque de esa persona es un grito de ayuda. Es la expresión de su propia sensación de carencia, de alguien que olvidó quién es. Y la respuesta milagrosa sería... No es condonar el acto, para nada. Es ver más allá del comportamiento y reconocer la santidad, lo especial, que esa persona ha olvidado en sí misma. Es una tarea Hércules, sin duda. Suena casi imposible. Pero se apoya en una garantía resumida en la frase de Dios no se hace burla, que no es una amenaza. No es pórtate bien o verás. Exacto. Es casi una ley de la física espiritual. La creación es santa por definición, y por lo tanto es una certeza lógica que todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. El milagro es esa llamada al retorno, el recordatorio que le ofreces a tu hermano de la santidad que ha olvidado. Ok, si el cuerpo y el milagro son las herramientas y el tiempo es el campo de juego, ya establecimos que el jugador, el que toma las decisiones, es la mente. ¿Sí? Y aquí el texto es tajante. Distingue entre el espíritu, que es eterno, inalterable, y la mente, cuya única función importante es elegir a quién servir. Y nos lanza un ultimátum. Uno no puede servir a dos amos. No hay grises aquí. La mente es el mecanismo de elección y solo tiene dos opciones. Dos amos a los que puede entregar su lealtad. Describamos esas dos opciones. Por un lado está lo que llama la verdadera autoridad. ¿Qué pasa cuando la mente elige ese camino? Cuando la mente se pone al servicio de la verdadera autoridad, pues se alinea con el espíritu, se convierte en el medio a través del cual el espíritu crea. O sea, tu mente deja de ser un generador de problemas y se convierte en un canal limpio por el que fluye la creatividad, la intuición, tu verdadera naturaleza. Suena ideal. ¿Y la otra opción? El control tiránico. ¿Qué pasa ahí? Aquí está el punto más sutil y quizá más importante. Al someterse a la tiranía del ego, que es el miedo, la separación, la mente no pierde su poder. Y esto es clave. No se debilita. No. El texto insiste en que retiene su potencial creativo, pero lo aprisiona. En lugar de crear libremente, se dedica a seguir los dictados de los tiranos. El miedo, la culpa, el rencor. O sea que... La gran revelación no es que tengamos pensamientos negativos, es que nuestra ansiedad crónica, nuestras preocupaciones, no son fallos, son un mal uso de nuestro superpoder creativo. Estamos creando prisiones en lugar de puentes con la misma energía. Por lo tanto, cambiar de mentalidad es mucho más que tener una actitud positiva. Muchísimo más. Es un cambio de gobierno interno. Totalmente. Cambiar de mentalidad en este contexto es un acto de deposición. Es decirle al tirano, ya no trabajas para mí. Y a continuación, poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. Es una entrega consciente. Y la prueba de que esa elección se hizo es... El milagro. El milagro es la señal de que la mente ha elegido dejarse guiar. Y el texto es muy honesto sobre lo que se siente al hacer este cambio. No lo vende como algo fácil o instantáneo. No, para nada. Usa una metáfora muy potente, la de las raíces superficiales. Dice que hay que arrancarlas y habla de abandonar falsos puntales. Y admite que al hacerlo se experimenta cierta inestabilidad en el equilibrio. Sí, y me parece de una honestidad brutal y muy útil. Cualquiera que haya intentado hacer un cambio profundo en su vida conoce esa sensación. Exacto. Resuena mucho. Es como cuando decides dejar un trabajo que te consume, pero te da seguridad. Sabes que es la decisión correcta, pero esa primera semana, ese primer mes. Hay un vacío, un pánico. Una inestabilidad aterradora. Ese es el tipo de desequilibrio al que se refiere. Es precisamente ese. El texto reconoce ese vértigo, pero inmediatamente te dice por qué vale la pena. Afirma que ese desequilibrio momentáneo es infinitamente preferible a la alternativa, porque no hay nada más inestable que una orientación invertida. Una vida construida sobre Los falsos puntales del miedo, la aprobación externa. Puede parecer estable por fuera, pero por dentro es un castillo de naipes. Ese temblor que sientes al soltar las ilusiones es en realidad el primer signo de que estás empezando a construir sobre cimientos sólidos. Por primera vez. ¿Qué forma de cerrar el círculo? Entonces, resumiendo el viaje de hoy, partimos de que la realidad es una elección. Sí, Las herramientas para esa elección son el cuerpo y el milagro.
Andamios temporales. El campo de juego es el tiempo, un mapa que podemos redibujar con atajos. Y el objetivo es reconocer nuestra unidad en la afiliación, donde ser especial es incluir a todos. Y todo converge en el gran elector, la mente. La mente, con su poder creativo intacto, se enfrenta a una elección perpetua. O usa ese poder para construir la prisión del ego, o lo entrega a su verdadera naturaleza, a la verdadera autoridad, y se convierte en un canal para obrar milagros. La elección es siempre nuestra. Ha sido un análisis intenso, pero increíblemente clarificador. Sin duda. Y para dejar algo en lo que pensar, me gustaría volver a una de las ideas más esperanzadoras que vimos. A ver. El texto insiste en que, incluso bajo el control tiránico del ego, la mente retiene su potencial creativo. Nunca se pierde. Solo se aprisiona, se desvía. Es un pensamiento muy poderoso. Lo es. Y nos deja con una pregunta muy práctica para la autoexploración. Si ese poder creativo nunca desaparece, si esa energía está siempre activa, ¿qué formas concretas está adoptando esa creatividad aprisionada en nuestra vida diaria? Es la planificación obsesiva de escenarios catastróficos, la construcción de argumentos para discusiones que nunca ocurrirán, el mantenimiento meticuloso de un rencor. Y si reconocemos eso, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo se manifestaría esa misma cantidad de energía, ese mismo poder, si lo liberáramos conscientemente para servir a la verdadera autoridad? ¿Qué podríamos crear entonces?